Bienvenidos a Palabra de Vida. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que no hemos platicado. Tal vez hemos mencionado eventualmente algún pasaje de la Biblia que nos habla acerca de las parábolas. El propósito de las parábolas. Nuestro Señor Jesús, cuando enseñaba mucho por parábolas. Y lo que hacen las parábolas es revelar el propósito del reino. A través de las parábolas es muy, pero muy importante. Así que mis hermanos, yo les invito a que tengan su Biblia como una introducción a Mateo capítulo 13. Y luego también podemos leer en Lucas capítulo 13. Nos está hablando de diferentes parábolas. Nos enseñan principios del reino. Cuando entendemos la parábola, estamos entendiendo un principio. Si seguimos el principio, estamos haciendo la voluntad del reino de Dios. Y qué interesante esto. Muy bien, vamos a orar y darle gloria a Jesús. Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias por lo que tú nos permites estudiar. Que tu palabra alumbre nuestro corazón y que venga entendimiento. Te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, empecemos con Mateo capítulo 13. En el verso 1. Dice la Biblia: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le acercó mucha gente, dice. Dice que se le acercó mucha gente. Así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, escuchen, una parábola nos va a mostrar un principio del reino. El sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué nos está enseñando con esto? Vienen las aves, vienen pájaros y se comen la semilla. La palabra es como semilla. Y nos está dando una ilustración aquí muy importante. Que puede venir el enemigo y comer esa semilla para que no tenga fruto. Y luego dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, dice la Escritura, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Escuche. Si somos buena tierra, y viene la semilla de la palabra y es sembrada en tu corazón, en todo tu ser, esa palabra dará mucho fruto. O sea, esa semilla dará mucho fruto. Y escuche el porcentaje. Dice así. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído, sí, escuche bien, el que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. Hay una palabra que viene y es sembrada en muchos. Y cae y son buena tierra. Ok. Pero hay tierra que es mejor y que produce al 100 por uno. Hay tierra que produce al 60 y hay tierra que produce al 30. No está diciendo el Señor que sea mala tierra la que cayó y produjo al 30 por uno. Lo que está diciendo aquí el Señor es muy claro. Puedo ser buena tierra, pero poca relación con Dios y poca aplicación de la palabra.
claro está que va a surgir fruto. Cuando tú ves a tus hijos y siembras una palabra, tienes que tener la certeza que caerá en una tierra fértil. Y que tienes que hacer que esa semilla crezca. Crezca en amor. Pones una semilla que hable de obediencia. Pero tú tienes que entrar en obediencia a la palabra misma. Entonces la estás regando con testimonio y con ejemplo. Y derramas agua, que es el agua de la palabra, y la estás limpiando, la estás protegiendo esa semilla. El corazón de nuestros hijos puede ser buena tierra, pero puede producir al 100 por 1, o puede producir al 60 o al 30. Necesitamos ver que hay una palabra que nos está hablando aquí el Señor. No todos vamos a producir en la misma cantidad. Pero eso sí, nos está considerando el Señor como una buena tierra. Que al final esa semilla va a germinar y va a dar fruto. No como el testimonio que está dando la Escritura anteriormente a este verso. Unos cayeron en pedregales y luego viene la explicación que los pedregales significa ansiedad, preocupación, riqueza, muchas cosas que estorban para poder hacer crecer esa semilla y que pueda dar fruto. Ahora, el propósito de las parábolas. ¿Para qué el Señor enseñó a través de parábolas? Hay mucha gente que no puede comprender básicamente la profundidad de la Escritura, la esencia de lo que Dios nos quiere decir en la palabra. Leamos el verso 10. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron. Escuchen, aquí vienen ya preguntas. Los discípulos están interesados en conocer y saber por qué Él está hablando en parábolas. ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. A mis discípulos, escuche bien, a mis discípulos les es dado el privilegio, la bendición de saber los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos no les es dado. Tenemos que tener una disposición para Dios. Si somos buena tierra y estamos vinculados con Dios, conoceremos los misterios del reino. Primero, si eres hijo, tú no vives en esta tierra. Tú vives en el cielo. Tu ciudadanía celestial. Y tú estás operando en otro poder. El mundo se mueve con el poder de las tinieblas, mas el reino de los cielos se mueve con el poder de la verdad y la luz. Y escuche lo que dice el verso 12. Pues a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. A cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Bueno, ¿y esto qué? Cuando tú buscas más a Dios, Dios te mostrará cosas profundas, cosas maravillosas para ti. Y puedes lograr entender el propósito por el cual tú has sido redimido. Y ese propósito
perfectamente se cumplirá en ti. Porque la palabra tiene poder, porque la palabra tiene vida. Y la palabra es Cristo mismo, es el verbo de Dios. Y que a través del Espíritu hará florecer ese conocimiento y esa verdad. Necesitamos movernos en esa dimensión. Por eso les habló por parábolas, dice. Aquel que tiene, se le dará más. Aquel que no tiene, aún lo que tiene, le será ¿qué? Quitado. O sea, el reino de las tinieblas invadirá. Vendrán tinieblas y es necesario quitarlas. Por eso dice que les está hablando por parábolas, porque viendo no ven. Escuche bien. Viendo no ven. Necesitamos tener ojos espirituales para ver. O sea, buscar con más anhelo los misterios de Dios. A más relación con Dios, el Señor nos va a mostrar lo que es el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Y cómo debo confrontarlo todo? Y oyendo no oyen ni entienden. No lo pueden comprender. Les es absurdo a la gente entender el principio del reino. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, escuchen, ya el Señor está trayendo el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ya la palabra fue dada antes y necesitamos manejar esa palabra hoy. Y vea cómo la está diciendo el Señor a través del Espíritu, porque el Espíritu nos va a dar mucho más. Dice aquí en Isaías. Pero la palabra está en Mateo capítulo 13. ¿Sí? Dice, de oído oiréis. De oído oiréis. Y no entenderéis. ¿Qué es lo que está pasando? Hay problemas en nuestra mente. Hay problemas en nuestra alma que no comprendemos. Dios puede hablarte y no entiendes. Pero cuando hay pureza en tu mente, hay pureza en tu ser, las cosas cambian. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Lo que está pasando es que hay mucha oscuridad. Si no podemos ver a través de nuestros ojos, si no podemos oír a través de nuestros oídos, escuchen, algo está pasando. Porque el corazón, dice, de este pueblo se ha entorpecido, se ha cegado y va en pos de la oscuridad. Y con los oídos oyen, dice, pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Muy bien, está hablando de un cuadro en el cual hay un corazón tinieblas y oscuridad. Necesitan esos hombres circuncidar sus ojos, sus oídos, su corazón. Por esta razón les está explicando el Señor a sus discípulos. Pero luego dice en el verso 16 algo maravilloso. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Escuche, nuestros ojos son bienaventurados si vemos la grandeza de Dios cada día. Está hablando que es no solo con mi espíritu, solo con mi alma, con mi mente. Mis ojos naturales tienen que ver las cosas del reino y entender. Cuando vemos el pecado que está
galopando fuertemente las tinieblas, el robo, la destrucción, todo esto. A veces la gente se vuelve tan insensible a todo esto que no le importa. Aquel que ve va a doblar sus rodillas. Aquel que oye lo que están hablando y que es de muerte y de oscuridad. Por favor, tenemos que poner atención a lo que está pasando hoy. Hoy está pasando cosas que parecen buenas, pero no lo son. Tiene un sentido de bondad, pero no hay bondad. Aquí es donde tenemos que tener muchos cuidados. El Señor dice, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido y con oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahora viene el cambio. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Wow. Necesitamos ver. Y vuestros oídos, porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bueno, vean lo que el Señor nos está hablando. El Señor nos va a explicar ahora, ¿sí?, la parábola del sembrador. Y luego nos comienza a hablar acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Y luego la semilla de mostaza. ¿Tendrán todos relación? La parábola de la levadura. Entonces, el Señor hace uso de las parábolas para enseñarnos las cosas que son del reino de Dios. Yo le invito a que mediten esto y que busque su Biblia y pueda leer en Mateo capítulo 13. Claro está que también está en Lucas algunas parábolas. Pero, ¿qué nos dice acerca del sembrador? Esta parábola es impresionante. ¿Qué es lo que nos quiere decir y qué es lo que nos quiere enseñar del reino del Señor? Bueno, veamos el verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, dice. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Oh, cuánta gente va a la iglesia, simplemente se sienta, escucha la palabra y cuando ya ha salido, no sabe qué escuchó, no sabe de qué habló el pastor, no sabe de qué se enseñó. El entendimiento está embotado, eso es lo que está diciendo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice que viene el enemigo, el malo, el perverso, el reino de las tinieblas. Y dice que arrebata esa palabra, lo que fue sembrado en su corazón. Y luego dice que este es el que fue sembrado junto al camino. Un corazón muy duro. Cuando tú vas por una vereda, esa vereda comienza a marcarse a través del paso de la gente y se hace dura. ¿Por qué? Porque están golpeándola cada día mucha gente que está pasando por ese camino. Entonces, todo lo que ha pasado en tu vida ha sembrado muchas cosas y ha hecho un camino muy duro.
Y a veces no comprendemos lo que el Señor nos quiere decir. Por eso dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora vamos a algo. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, dice. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, escuche, pues al venir la aflicción, la persecución, la pobreza, o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropieza. Escuchen, Mateo 24 nos está hablando de esto, que vendrá persecución. Y muchos, que la palabra fue sembrada entre pedregales, van a tropezar. Lo que significa es que van a dejar la fe y se van a ir en pos de la opresión, porque tienen temor. Pero luego dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra entre espinos. Esa semilla que cayó ahí entre los espinos. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El Señor dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si es la riqueza, hace infructuosa la palabra, porque tienen más centrado su corazón en las riquezas, en la opulencia, en el bienestar económico y no en el bienestar espiritual de su vida. Y perdemos el enfoque. Eso es lo que nos está hablando esta parábola. Pero el que fue sembrado en una buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Son aquellos que están sirviendo. Son aquellos que buscan servir al Señor con el propósito de adorarlo y alabarle. Son aquellos que no hay nada que los pueda detener. Son aquellos que cuando reciben algo, lo comparten, dan. Y cuando reciben un privilegio, comienzan a correr para agradar a aquel que aman. No es a nadie más que al Señor. Y este es el que comienza a producir a 100. Otros vienen y producen a 60. Y otros producen a 30. ¿Por qué razón? Porque aún hay conflictos en su interior. Hay conflictos en su interior. O sea, toda la atracción aún está afectando en parte. Dios te llama a algo que es muy importante. Es correr en esa verdad que tiene Dios. Y de una manera maravillosa. Y Dios te llama a servir. Y a servir para producir al 100 por uno. Y Dios te llama a producir al 100, al 60 por uno, al 30 por uno. Pero necesitas dar fruto. Miren, la medida límite es 30. Escucha. La medida máxima, por decirlo así, es 100. Y luego dice 60. ¿En qué nivel estamos? Tú verás en qué nivel estamos. Yo sé que hay mucho afán y necesitamos nosotros trabajar, generar, producir. Pero cuando tú produces sirviendo al Señor, esa es una añadidura de Dios y que puede venir y ser abundante.
O sea, Dios comienza a fortalecernos, a darnos salud, a darnos visión de las cosas. Las parábolas son misterios y tenemos que comprenderlos para saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. En donde te tienes que desarrollar a 100 por 1, ¿sí? Y que Dios te llama, tienes tus dones, te ha dotado de capacidad, te ha dado del Espíritu, te ha dado la palabra. Entonces tienes que comenzar a generar en esa palabra y en esa virtud. Dios nos llama a eso. Mis hermanos, el empezar a meternos en las parábolas y encontrar el principio que tiene Dios para nosotros, eso va a ser maravilloso. Yo te invito a que lee cada parábola, medita en cada parábola y pregúntale al Señor: Señor, me estás mostrando un misterio del reino y quiero entenderlo. Y cuando tú se lo pides, caramba, el Señor te lo va a mostrar definitivamente. Dios está obrando poderosamente para tu vida. Prepárate porque luego vamos a seguir estudiando la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? Y la parábola de la semilla de mostaza. Queremos ir creciendo y conocer los misterios de Dios. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor. Cada parábola es un misterio poderoso. Y yo te invito realmente a que leas y que le comiences a pedir al Señor esa dirección. Que tus ojos sean circuncidados para ver, que tus oídos sean circuncidados para oír y tu corazón sea buena tierra para recibir el misterio que tiene Dios para tu vida. Padre, yo te doy gracias en este momento, Señor. Gracias porque cada día estás haciendo milagros tras milagros. Señor, bendigo y siembro esta palabra en el corazón de aquellos que están escuchando, Señor. Que esta palabra corra poderosamente en su vida para bien, para salud. Gracias por el favor de tu misericordia. Bendito seas tú por siempre, Señor. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Damos gloria a Jesús. Así que no se pierda el siguiente capítulo, ¿sí?, del propósito de las parábolas. ¿Qué quiere el Señor que conozcamos a través de este misterio de las parábolas? Muchas bendiciones, mis hermanos. Por favor, síganos en YouTube, Real Sacerdocio TV, y también por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones, mis hermanos.